Buenas tardes a todos y bienvenidos a este cuarto webinar de SAP Analytics Cloud SAC organizado por Intelligence. Agradecerles otra vez más su asistencia. Soy Miquel Fornieles y tengo más de 10 años de experiencia en el mundo del SAP. Estoy especializado en el área de SAP Business Analytics. En este cuarto webinar queremos mostrar más funcionalidades de la herramienta de creación de cuadros de mando en la nube SAC y realizar un caso práctico centrado en la conexión con un sistema SAP S/4HANA. En las anteriores webinars habíamos mostrado datos de un fichero Excel y de un sistema SAP ECC. Al final de la sesión tendremos tiempo de responder a las dudas que hayan surgido. Este va a ser el guión de nuestro webinar. Presentar a Intelligence, realizar una introducción de la herramienta SAC, explicar la propuesta de Intelligence sobre SAC, Starter Package para clientes SAP S/4HANA, proponer un escenario, resolverlo con un caso práctico, mostrar otros escenarios, comentar el roadmap de SAP sobre BI, conclusiones y, por último, ruegos y preguntas. Para los que no nos conozcan, Intelligence es una empresa multinacional 100% SAP. A nivel mundial estamos presentes en 25 países, con más de 7.900 empleados y dando soporte a más de 6.000 clientes. A nivel nacional se fundó en 1994 y tenemos una plantilla de más de 80 personas dando soporte a más de 200 clientes. Tenemos el reconocimiento de SAP Platinum Partner y en el 2018 recibimos el premio de SAP Pinnacle Awards Winner. Intelligence pertenece al grupo NTT Data, conocido como la Telefónica japonesa. Contamos con más de 29 años de experiencia en los cuales hemos demostrado una transparencia total y una gran fiabilidad. Ahora continuaremos con la introducción al SAP Analytics Cloud. Dentro del Business Analytics existen tres grandes bloques: Business Intelligence para reporting, predicción para pronosticar datos del futuro y, por último, planificación para comparar datos reales versus planificados. Existen multitud de aplicaciones y su mantenimiento puede resultar muy costoso a nivel de licencias, mantenimiento de servidores, actualizaciones o formación. Por ello, SAP apuesta por una solución: SAP Analytics Cloud, una única herramienta para realizar todas estas tareas. SAP Analytics Cloud es una herramienta de software como servicio para diseñar cuadros de mando, con lo cual únicamente se paga por uso. Parte de la información está alojada en la nube de SAP y se puede acceder a ella mediante un navegador web. Se recomienda el navegador Chrome. Accede tanto a datos fuentes físicas, RPs, ficheros de datos, como a información en la nube. Con una única herramienta se pueden consultar datos y realizar tareas de planificación. Se necesita una licencia extra, predicción, incluida la licencia básica, y análisis, incluida la licencia básica. Al estar alojada en la nube, se reducen los costes de software, no se necesita instalar ninguna aplicación en el PC, y se reducen los costes de hardware e infraestructura. No se necesita ningún servidor propio ni CPD. Estamos hablando de un coste mensual de 20 euros por usuario de reporting. Estos son los precios del 2019. Para más información nos puede enviar un mail. Estas son algunas de las funcionalidades del SAP Analytics Cloud. Dentro de la herramienta denominamos a los gráficos y tablas widgets. Tenemos diferentes widgets, como pueden ser totales, gráficos, tablas. También tenemos la posibilidad de mostrar los datos según la geolocalización, ya sea por coordenadas o por nombres de los países, provincias. Una de las maneras para consultar los datos también puede ser mediante la app de iOS, ya sea por un iPhone o un iPad. También tenemos la posibilidad de utilizar el Analysis for Office, que es un plugin del Excel que nos permite consultar datos de SAP Analytics Cloud. Existe la posibilidad de crear tareas en las cuales se programan cuando hay que revisar un informe y hay que validarlo. Es una herramienta útil para el departamento, para cada departamento. Tenemos el Business Content, que es la posibilidad de reutilizar objetos que SAP ya nos propone dentro del paquete. Ya nos propone informes, modelos de datos.
Tenemos también la posibilidad de desarrollar estos cuadros de mando utilizando JavaScript, con lo que vendría a ser una application design. También tenemos la posibilidad de unir diferentes informes con el Digital War Room. Tenemos la posibilidad de realizar forecasts, predicciones. Al ser una solución cloud, automáticamente cada cuatrimestre tenemos una actualización del sistema. Se nos permite guardar fotos con el estado actual de los filtros que se han aplicado en el informe. Podemos crear modelos predictivos. Podemos añadir comentarios en el propio informe. Hay un sistema de colaboración que es mediante discusiones, que son chats en los que se pueden incluir mensajes, incluir estos informes, estos cuadros de mando, incluir ficheros externos como Excel, PowerPoint, más herramientas como el Hub. El Hub es una intranet de SAP en la que la idea es que el usuario únicamente accede a esta intranet y dentro de esta intranet podemos consultar informes del SAP Business Object, podemos consultar informes del SAP Analytics Cloud terceros. Se puede desarrollar informes utilizando el lenguaje estadístico R. Y bueno, se pueden también consultar querybex DW directamente en la herramienta sin tener que hacer ningún tipo de acción ni crear ningún modelo. Uno de los puntos fuertes del SAP Analytics Cloud es su conexión, su integración con el resto de sistemas. Diferenciamos dos tipos de conexiones. Live Data Connection son conexiones a tiempo real. En el momento de la ejecución del informe, los datos viajan del sistema fuente al informe. No requiere de replicación de datos. El otro tipo de conexión es Import Data Connection. Estas conexiones sí que requieren de una replicación de datos en la nube. Se pueden planificar las cargas por la noche o durante el día, muy parecido a las cargas del SAP BW. Algunas de las conexiones existentes son OData, fichero plano Excel CSV, base de datos Oracle o SQL Server, aplicaciones como Google Drive y Salesforce que están en la nube, y por supuesto toda la suite de SAP. Aquí podemos ver una comparación de las conexiones existentes. Dependiendo del tipo de conexión utilizada, la herramienta permite o no realizar ciertas operaciones. En este cuadro se pueden ver algunas de las diferencias por cada tipo de conexión. Por ejemplo, solo es posible modificar la tipología de los campos y aplicar transformaciones en el caso de utilizar una conexión import data. Esto podría ser que en el sistema origen tuviéramos definido un campo como fecha y nosotros quisiéramos modificarlo a un campo que fuera texto. Pues podríamos utilizar el SAP Analytics Cloud. Solo en Import Data Connection. Por el otro lado, el Live Data Connection permite heredar las autorizaciones del sistema fuente. Si nosotros en nuestro sistema fuente ya hemos generado unas autorizaciones a nivel de departamento, con unas jerarquías, pues el SAP Analytics Cloud permite heredar estas autorizaciones y no se debería hacer ninguna acción. Directamente nos ahorraríamos este trabajo en el SAP Analytics Cloud. Ahora vamos a entrar más al detalle en las conexiones de la suite SAP y sus correspondientes conectores. Para el SAP ECC, nuestro conector es una query, un infoset. La comunicación mediante SAP Analytics Cloud y ECC se realiza mediante la query infoset. Para estos sistemas solo es posible realizar un Import Data Connection. Tenemos el sistema fuente SAP HANA, en el cual la comunicación se realiza mediante HANA Calculation o Analytic View. Tenemos el sistema SAP S4HANA, en el cual la comunicación se realiza mediante vistas CDS, Analytic View o BW Query. Tenemos el S4HANA Cloud, donde utilizaríamos el Analytic Query como conector. Tenemos el SAP BW, SAP BW, SAP BW on HANA o SAP BW for HANA, en el cual utilizamos la querybex. Y por último tenemos el SAP Business Objects, en el cual podemos utilizar el conector universo o Webby. Comentar que al trabajar con universos, si queremos trabajar con conexiones de tipo Import Data Connection, solo podemos utilizar universos de tipo UNX. En cambio, si queremos trabajar con Live Data, podríamos utilizar UNX y UNV. Y luego comentar que para utilizar el conector Webby necesitaríamos estar en la última versión del SAP BO 4.0. Este es el esquema
Este sería el resumen de los objetos implicados en la conexión con un sistema fuente SAP S/4HANA, en el cual partimos de una tabla. Ahí existe una CS View, que son unos objetos del S/4HANA. Luego tenemos el Transfer Provider. Luego crearíamos una Query Bex que consulta este Transfer Provider. Y aquí, pues, por ejemplo, podríamos crear tanto una conexión import data o live data. En el caso de trabajar con import data connection, necesitamos una query del SAP Analytics Cloud. Y bueno, todo esto vendría a recaer en los modelos. Posteriormente, los modelos son los objetos que contienen los datos y que contienen la conexión a donde se van a conectar. Por último, tendríamos la historia, que vendría a ser ya el informe, donde mostraríamos tanto las medidas como dimensiones de los modelos. Tal como hemos visto previamente, para los clientes que estén trabajando con Business Warehouse, BW, y o Business Objects, es posible reaprovechar la lógica de negocio aplicada en las queries Bex de BW y en los universos de BO. SAP permite consultar dichos objetos o consultar directamente el sistema fuente, ya sea on-premise o en la nube. Además, SAP está fomentando el uso de SAP Analytics Cloud y para ello está proponiendo descuentos en las licencias de SAP Business Objects. En SAC tenemos la opción de reutilizar objetos ya existentes con la opción Content Network. En MyContent tenemos los objetos que ya hemos importado. En ShamePost tenemos varios objetos del propio sistema, como por ejemplo monitor de sistemas, que veremos en el caso práctico. En el Business Content tenemos más escenarios gratuitos proporcionados por SAP. Se centran en la fuente de datos S/4HANA Cloud. Y por último, tenemos el Third Party Business Content, que es un contenido de terceros disponibles previo pago. En el caso del Business Content, existen contenidos por línea de negocio o por industria, pero siempre dependiendo del sistema origen. En este caso, pues por ejemplo, para el SAP S/4HANA Cloud, pues podríamos tener el Finance, Financial Planning o SAP SuccessFactors, pues podríamos tener acceso a otros contenidos del Business Content. Todo dependerá del sistema fuente. En el siguiente punto vamos a presentar nuestra propuesta de instalación y configuración del SAP Analytics Cloud denominada Starter Package para clientes SAP S/4HANA. Desde Intelligence queremos ofrecer una solución paquetizada para clientes que tengan SAP S/4HANA. Incluye la contratación de las licencias, la conexión de un sistema SAP S/4HANA, varios cuadros de mando predefinidos y la configuración de la herramienta para consultar los cuadros de mando desde el portal, mediante el Chrome, desde la app de iOS o desde el Analysis for Office, el plugin de Excel. En resumen, Intelligence propone un plugin que incluye la contratación de 10 licencias durante un año, la conexión con un sistema SAP S/4HANA, la explicación de los cuadros de mandos existentes disponibles de Intelligence, la implementación de un cuadro de mando de Intelligence o la elaboración de un cuadro de mando a medida, la configuración de la herramienta Analysis for Office y la app de iOS y 2 días de formación. Económicamente estamos hablando de un fijo de 2.400 euros, que serían los 10 usuarios por los 12 meses por 20 euros usuario mes, más una parte pendiente de valoración según si se reutiliza alguno de los cuadros de mando de Intelligence o se crea un cuadro de mando a medida. Posteriormente se ofrece la posibilidad de añadir conexiones, impartir más workshops de diferentes áreas o activar otras funciones como planificación y predicción. Los beneficios del Starter Package son la implementación de la herramienta en un tiempo mínimo, la reutilización de KPIs ya existentes en las CS Views, agilizando el diseño de los cuadros de mando, el conocimiento para diseñar nuevos cuadros de mando, la integración con Excel mediante el plugin Analysis for Office, el uso mediante la app de iOS. Y bueno, si quieren tener más información, nos pueden contactar vía mail. Después de presentar nuestra propuesta, pasamos al siguiente punto: realizar un caso práctico. Pero antes de continuar, solo recordar que ya hemos impartido 3 webinars en los que hemos trabajado con diferentes sistemas fuente, Excel y SAP ECC. Hemos trabajado con diferentes módulos, SD ventas, compras y también los que hemos trabajado con diferentes gráficos y funcionalidades comentadas previamente.
En la cabecera de la tabla están los links a los vídeos de YouTube. Para este caso práctico, vamos a recuperar información de producción de un sistema SAP S/4HANA y nos vamos a realizar varias preguntas: cómo evoluciona la fabricación, si la fabricación está en los límites establecidos y qué materiales se fabrican más. Vamos a empezar, esto va a ser nuestro esquema del ejemplo práctico y vamos a ir añadiendo pasos. El primer paso es analizar la tabla a la que vamos a consultar los datos. Para ello, si nos vamos a nuestro sistema fuente S/4HANA, vamos a irnos a la transacción SE16 y vamos a consultar los datos de S021. Mejor, me gusta más la transacción S16N, ¿vale? En la que vamos a mostrar datos de información. Aquí podemos ejecutarla y podemos ver la información de producción de cada centro por material, por la orden de fabricación con su posición, el día que se ha creado y tenemos varios ratios como puede ser el total de la cantidad de la orden de fabricación o la cantidad que se lleva fabricada. Vamos a realizar el ejemplo para recuperar datos de esta tabla. Entonces, para ello, en el primer paso, vamos a nuestro esquema, en el primer paso, vamos a crear la CS View. Para ello, vamos a utilizar la aplicación Eclipse. Previamente hemos instalado unos plugins de ABAP Development Tools y el de BW también para poder crear la query base. Vamos a nuestra aplicación Eclipse. Primero vamos a trabajar, nos tenemos que crear un proyecto. En este proyecto para poder crear el CDS View. Este es nuestro sistema y es tan fácil como botón derecho, New, y nos salen diferentes objetos. En este caso no nos sale el CDS View, escogemos Other y aquí lo tenemos, Data Definition. Comentar que CDS View son las siglas de Core Data Service. Entonces, en este caso vamos a seleccionar crear un Core Data Service de tipo Data Definition. Le damos a Next. El sistema nos pregunta qué package queremos guardarlo. Vamos a utilizar el paquete temporal y vamos a ponerle un nombre, ZCDS S021 webinar, descripción, CDS para webinar y damos a Finish. El sistema ya nos ha creado el CSS View y aquí tenemos todo el tema de la codificación. Para adelantar el trabajo, vamos a hacer un copiar y pegar del código. Cuando estamos trabajando con los CSS Views, es importante comentar que se trabajan con las anotaciones. Las anotaciones son las sentencias que tienen una arroba por delante. Se pueden informar anotaciones a nivel de cabecera o se pueden informar anotaciones a nivel de ratio o de cada campo, ¿vale? En este caso, vamos a renombrar, será DSPPS 021 webinar. Vamos a dejar el mismo título y aquí igual vamos a poner el nombre webinar. Vale. Parece que el nombre lo estamos poniendo, es demasiado grande. Vale. Lo que estamos haciendo es recuperar, hacer un select a la tabla S021. Estamos indicando cuáles son las claves. Estamos indicando para cada ratio cuál es su agregación por defecto, que ponemos suma. Y luego hemos aprovechado para, en la misma sentencia select, crear un nuevo ratio que sea el número de posiciones de las órdenes de fabricación y directamente este valor estamos indicando que es el valor 1. Estamos viendo que en el mismo select podemos crear ratios. En este caso, le damos a activar. Aquí muy importante comentar que para que el CDS View genere un Transition Provider es necesario
poner la categoría que es cubo, ¿vale? Una vez que hemos realizado esta parte del CSS View, esto nos ha tenido que generar automáticamente el Transit Provider. ¿Cómo verificamos esto? Pues bueno, nos volvemos a nuestro sistema original y en este caso, en esta transacción, vamos a consultar los Core Data Services y vamos a buscar y ya nos encuentra nuestro Transit Provider. Si le damos a ejecutar, podemos ver que ya el nombre del Transit Provider, del Info Provider, sería el que nos ha generado es este. Me lo copio para luego seguir trabajando. El sistema ya identifica los campos que son la clave, otros campos que no son clave, los campos que son unidades y identifica los campos que son ratios, los key figures. Y ahí vemos también el nuevo campo que hemos generado. Muy bien. Volvemos al esquema. Siguiente paso sería crear una query Bex. Volvemos al Eclipse. En este caso tenemos creado un proyecto para trabajar con las query Bex. Es este de aquí. Únicamente los proyectos solo se crean una vez en cada cliente y luego se reutilizan. En este caso vemos que al poner botón derecho me salen diferentes opciones. En este caso escojo Query. Esto sería una Query Bex. Como he hecho un copiar y pegar, puedo ya copiar directamente el Info Provider. Lo voy a añadir como favoritos. Le he dicho que este es un Transit Provider. Y aquí, pues bueno, voy a crear ZX. Aquí ya, por ejemplo, podríamos poner el TP-S021 webinar y podemos poner una descripción S0. Le damos a finalizar. El sistema nos está creando la query Bex. Y nos vamos a ir a la pestaña de definición. Lo que vamos a hacer es añadir todas las key figures, todos los ratios como columnas y todos los campos, ya sean clave o no, como rows. En este caso, vamos a dar a guardar y se está guardando esta QueryBex PP021 webinar. Muy bien, ya lo tenemos creado. ¿Cuál sería el siguiente paso? Deberíamos crear o no una conexión Live Data Connection. Ya la tenemos creada. Volver a recordar que las conexiones solo se definen una vez por sistema. En este caso lo que queremos crear ya es el modelo. Pues bueno, vamos a utilizar el Chrome para acceder al SAP Analytics Cloud. Esta es la pantalla inicial de SAP Analytics Cloud. Estamos en un entorno web. En nuestra pantalla inicial podemos ver los últimos informes que hemos utilizado. Dentro del SAP Analytics Cloud, las historias es como se denominan los informes. También podemos añadir gráficos que hayamos definido en nuestros informes, en nuestras historias. Y luego tenemos también el favoritos. Aquí el sistema, como se va actualizando automáticamente cuatrimestralmente, el sistema nos va aquí, por ejemplo, tenemos ya una nueva actualización y nos explica, bueno, todas las mejoras que van sacando. Comentar que esta es una herramienta muy viva y que SAP constantemente está sacando mejoras. Dentro del menú tenemos varias opciones. En este caso vamos a crear el modelo. Vamos a crear modelo. Dentro de crear el modelo tenemos diferentes opciones. Una de ellas es crear el modelo a partir de un fichero. Esto lo hicimos en la primera sesión, pero esta vez, en esta sesión, queremos utilizar un sistema fuente. Si vamos por Import Data, o aquí lo llama Acquire Data, aquí serían los sistemas para realizar el Import Data, pero en este caso nosotros queremos utilizar un Live Data Connection. Por ello, vamos a esta opción. Todos los sistemas S4HANA, el sistema S4HANA está incluido dentro de la tipología SAP BW. Por lo tanto, seleccionamos la tipología SAP BW, escogemos nuestro sistema fuente D4D
mandante 100, y la L es para identificar que es el live data. Aquí, bueno, nos vamos a conectar un momento con el usuario. ¿Vale? Una vez que nos hemos logueado, nos salen todos los data source. En este caso, si pongo zbex, nos sale todas las queries bex que hemos realizado y la nuestra sería zbex pp s021 webinar. La selecciono y le doy al OK. Estamos creando nuestro modelo utilizando una conexión Live Data sobre una query bex. Esta es la pantalla del modelo. Se pueden realizar pocas acciones comparado con un import data connection. En este caso, por ejemplo, podemos modificar los decimales y como estamos hablando de cantidades, vamos a ponerlas todas a 0. Tenemos la pestaña de medidas y tenemos la pestaña de All Dimensions, en la que nos permitiría ocultar o mostrar estos campos o agruparlos para que a la hora de trabajar nos salieran agrupados. Como, por ejemplo, podemos poner el grupo 1, esto que se haga con el grupo 1 y luego tener el grupo 2. Le vamos a dar a guardar y el sistema nos pregunta la carpeta en la cual queremos guardar nuestro modelo de datos. La carpeta en España, historia, producción S021. También historia de producción. Y creamos nuestro modelo. En el siguiente paso sería crear nuestra historia. Si ha creado correctamente, volvemos otra vez al menú y con el menú vamos a crear y creamos nuestra historia. Cuando vamos a crear la historia, el sistema nos permite seleccionar diferentes templates, tanto Z que hayamos creado nosotros como del propio sistema. Esto lo veremos en este caso práctico. Pero ahora mismo vamos a escoger crear el informe desde cero. Lo primero que vamos a hacer es crear un widget de tipo reloj. Para ello, mediante el menú, vamos a seleccionar, selecciono el clock. Nosotros tenemos parametrizado en el sistema que este es el logo de la empresa, por lo tanto, al añadir este widget ya automáticamente nos pinta el logo. Otra de las posibilidades que vamos a hacer es añadir un widget de tipo texto, el cual vamos a poner cuadro de mando, producción. Seleccionar cualquier widget tenemos un menú contextual con diferentes opciones. Y luego además, cuando hemos seleccionado este widget, podemos utilizar la opción el botón de diseño, en el cual podemos trabajar tanto la parte lógica de negocio del objeto como la parte visual. En este caso, como son textos, solo tenemos la parte visual. Voy a seleccionar el texto y voy a ampliarlo a 48. Esto lo hago más grande. Una de las ventajas de esta herramienta es que al trabajar, cuando un objeto está al lado de otro, el sistema automáticamente nos muestra estas líneas de color rosa y esto nos facilita el poder centrar y el poder organizar correctamente los objetos en la pantalla. Muy bien. Vamos a crear nuestro primer widget. Para ello, desde el menú, vamos a insertar un chart. Como vamos a insertar datos, el sistema nos está preguntando sobre qué modelo vamos a trabajar. Pues vamos a la carpeta donde habíamos guardado nuestra historia, en este caso historia de producción, y la selecciono. Aquí el sistema, como hemos visto, podemos utilizar diferentes tipos de gráfica, de comparación, con barras, columnas, también tenemos de tendencia, también tenemos gráficas de distribución, gráficas de correlación, gráficas de indicadores, gráficas
como donut o de pastel. Y en este caso, pues bueno, vamos a trabajar con una gráfica que no, hasta ahora no habíamos utilizado en ninguno de los otros webinars, que es combinación de columna y línea. En ella, el sistema podemos informar dos medidas y mostrarlas de dos maneras diferentes. En el primer caso, vamos a seleccionar el número de posiciones de las órdenes de fabricación. Y luego también vamos a seleccionar el número total de la cantidad. Queremos que esta información se nos muestre en función de la fecha de creación. Y tenemos el gráfico. El gráfico, si lo seleccionamos, lo podemos mover. Vamos a hacer más grande. Aquí lo que estamos viendo es que el gráfico se está mostrando día a día. Nosotros podemos modificar esta jerarquía para que mostrar los datos en función del mes. Ahora queda mucho más claro. Podemos cambiar la paleta de colores y lo que comentábamos, las líneas. El número de posiciones de orden de fabricación se pinta en gráfico de barras y total cantidad se pinta en líneas. Esto es una manera de visualizarlo. También podemos escoger la opción de visualizarlo separadamente. ¿Cómo hacemos esta operación? Deshabilitando aquí este checkbox y así podemos tener esta visualización, ¿vale? Es un buen momento para guardar la historia. Le damos a guardar. Y también la historia, vamos a escoger una carpeta. Vamos a tener una descripción y le damos a OK. Estamos trabajando la historia. Si volvemos al esquema, estaríamos ahora trabajando en el último punto con la historia. Estaríamos mostrando datos ya de esta tabla del Unis4HANA. Si volvemos al cuadro. Otras cosas interesantes podría ser que yo quisiera analizar el número de posiciones de orden de fabricación y quisiera tener una línea de referencia que me sirviera como objeto para realizar la comparación. Podríamos añadir aquí esta línea de referencia, escogeríamos el tema de las columnas y le pondríamos el valor de 20, ¿vale? Podemos escoger también el color de la línea y el color de la etiqueta, del número de la línea. Ahora estamos visualizando en el informe esta línea de referencia 20 y nos sería fácil poder analizar aquellos meses en los cuales ha habido más de 20 posiciones de orden de fabricación. Otras cosas, voy a aprovechar también para ir guardando. Otras cosas interesantes de las gráficas en general de los widgets es el tema del Explorer. Explorer es una característica de los widgets. En este caso yo tengo seleccionado el widget, le voy a habilitar el Explorer. Al habilitar Explorer, tengo un nuevo botón en el menú contextual. Yo le puedo decir Explorer. Y esta herramienta lo que me permite es poder analizar esta gráfica mediante otras dimensiones, o sea, estos datos mediante otras dimensiones, otras medidas, otro tipo de gráficos. Por ejemplo, este gráfico estamos mostrando a nivel de mes y estamos mostrando estos dos ratios, número de posiciones de orden de fabricación y total de cantidad. Pues yo puedo decir, yo puedo llegar a jugar con más cosas. Podría llegar a jugar, pues por ejemplo, quiero saber por el material. La fecha, deshabilito la fecha y digo por material puedo estar mostrando no el número de posiciones, sino, por ejemplo, el número de posiciones, la cantidad que se ha fabricado. Tendríamos esta gráfica, pero es más, podríamos también llegar a filtrar por valores o también habría posibilidad de esto mostrarlo en otro tipo de gráfico. ¿Vale? ¿Qué podríamos hacer esto si nos interesase esta visualización? Podemos esto guardarlo como una nueva vista, View 1, y podríamos consultar esta información en cualquier momento. ¿Cómo? Ahora yo salgo del Explorer,
sigo teniendo mi gráfica básica, la original, pero en cualquier momento yo puedo, mediante el menú contextual, entrar en el Explorer y tener, aparte de analizar estos datos con esta tabla, podríamos analizar los datos con la otra vista que hemos creado. Por lo tanto, podemos tener diferentes puntos, diferentes visiones de los mismos datos, con diferentes dimensiones, filtros y utilizando diferentes ratios. Podemos tener n vistas. Esto creo que es muy interesante por si queremos tener una gráfica central y luego que el usuario pueda entrar dentro y hacer un análisis más detallado, ¿no? ¿Vale? Vamos a continuar con el ejemplo. En este caso, siempre es muy interesante que el usuario pueda filtrar datos y pueda jugar con los datos. Para ello vamos a añadir un parámetro de entrada, un input control, en el cual seleccionamos por qué campo queremos filtrar. En este caso, pues podemos coger la planta. Selecciono todos los miembros. Aquí también podríamos decidir si queremos o no que salga un valor en el filtro. En este caso decimos que salgan todos. Y aquí hemos visto cómo se nos ha generado el filtro, solo que hay que hacerlo un poquito más grande para poder que el usuario pueda jugar con estos campos. Podemos seleccionar o seleccionar, y entonces todos los campos de todos los gráficos de la historia se actualizan. También había la opción de escoger qué gráficos quiero que se actualicen o no. Hemos añadido aquí este input control. Otra manera de realizar filtros de datos sería mediante filtros de historia. Para eso tenemos aquí esta herramienta, Tools, Budo, y seleccionamos. Y por ejemplo, nosotros podríamos escoger, en este caso, material, y podríamos llegar a añadir varios filtros. En este caso, el sistema estaría filtrando estos datos. Esto lo tenemos. ¿Cómo el sistema nos indica que tenemos realizada esta acción? Mediante el embudo. Aquí vemos un 1, significa que se están aplicando filtros. Mediante permisos es posible permitir o prohibir al usuario que modifique estos campos. Esto es muy interesante porque si tenemos un informe y solo queremos que el usuario analice cierto tipo de información. En este caso, para poder trabajar con más datos, vamos a quitar este filtro de historia y le vamos a dar a guardar, ¿vale? Continuamos. Vamos a crear otro widget, en este caso, un gráfico de tipo bullet. ¿Vale? Y este gráfico lo que nos permite es definir varios parámetros y mostrar los datos según estos parámetros. Esto mejor con un ejemplo. Vamos a escoger el número de posiciones y luego vamos a escoger que queremos que nos salga en función de la planta. Escogemos aquí planta y añadimos lo que son los umbrales o threshold. Aquí seleccionamos sobre qué medida queremos trabajar, en este caso sobre 9 posiciones, y lo que vamos a decir es que si el número de posiciones de orden de fabricación es entre 150 y 400, se pinte de color verde. Si el número de posiciones de OF es entre 50 y 150, se pinta en amarillo. Y por último, si el número de posiciones de OF es entre 0 o 50, se pinta en rojo. Le vamos a aplicar y aquí tenemos nuestro gráfico. Esto lo podemos mover, lo podemos hacer un poquito más pequeño. Y la idea es que nosotros hemos definido unos parámetros para decir qué significa para nosotros que está OK, que está warning y que es critical, y que por cada planta nos va a indicar que la planta 110 pues está en la zona verde. ¿Por qué? Porque tiene 194 posiciones. ¿Por qué sale la planta 1110 en amarillo? Porque está en 78, porque tiene 78 posiciones de orden de fabricación. Entonces es una manera, aquí vemos todos los centros, ¿vale? Voy a dar a guardar. Eso sería otro tipo de gráfico, como hemos comentado, de tipo bullet. Y luego, ahora lo que queremos añadir es un gráfico, pero este gráfico, este widget, que es crearlo a partir de con el lenguaje de programación estadístico R. Para esto, vamos a volvernos a la pantalla inicial,
porque también queremos enseñar la manera de copiar gráficos de una historia u otra. Aquí tenemos como favorito nuestra historia TESR. Y aquí esto es lo que vendría a ser un widget de tipo word cloud, ¿no? De palabra en la nube, en que nos muestra los materiales más producidos, con un más grande y con un color diferente. En este caso, el material USS 241 sería el material que se ha producido más veces, ¿no? Podemos nosotros editar, vamos a seleccionar este widget, este gráfico, y le decimos a copiar. Esto lo ha copiado y utilizando esta misma pantalla nos volvemos a la pantalla inicial, volvemos a abrir la historia que estábamos trabajando, le vamos a dar a editar y aquí tenemos las opciones, vemos que está habilitado la opción de paste. Pues la opción de paste nos ha traído aquí directamente el gráfico de Word Cloud, lo tenemos aquí. Esto para una mejor visualización, vamos a hacerlo aquí, esté todo. Si nos vamos a las opciones de este widget, podemos ir a Edit Script. Y en Edit Script, si lo hacemos más grande la pantalla, vemos todo el lenguaje, es un lenguaje de programación específico para realizar tema de estadísticas, tema de gráficos. Y esta sería la manera de crear un word cloud, con la sentencia word cloud, añadiendo varios parámetros. Y aquí tenemos una preview. Bueno, pues así, esta sería la forma en la cual hemos copiado un widget de un sitio a otro, de una historia a otro. ¿Vale? También comentar que nosotros al trabajar con una historia podemos mostrar gráficos de diferentes modelos. Si yo, por ejemplo, clico en el gráfico que hemos hecho inicialmente, arriba de todo nos indica cuál es el data source. El data source es el modelo que hemos creado para este webinar, historia producción, ¿vale? ¿De acuerdo? Esto nosotros podríamos copiarlo y podríamos modificar para que leyera datos de otro modelo. Por lo tanto, en una misma historia podemos tener gráficos de diferentes modelos y mezclar información. ¿Vale? Voy a dar al botón de guardar, para guardar este ejemplo. ¿Vale? Y luego también un tema interesante es el tema de linkar los gráficos. También podemos hacer que si yo selecciono aquí un campo, se me actualicen el resto de gráficos. Pues, por ejemplo, ¿esto cómo se habilita? Desde el menú More Actions vamos a decir Linked Analysis y decimos que cualquier cambio sobre este gráfico me afecte a todo, ¿no? A todo el resto de gráficos. De tal forma que si yo selecciono los datos de enero del 2007, vemos que se va actualizando el gráfico de aquí. ¿De acuerdo? Eso sería el link análisis y eso se puede hacer para cualquier gráfico. Bueno, vamos a continuar. Ya en este caso ya habríamos terminado el ejemplo práctico, el caso práctico, y ahora igualmente queríamos comentar varias funcionalidades de la propia herramienta. Una de ellas es el tema de los templates. Yo en este caso he guardado mi historia como historia pp y esto lo puedo guardar como template. El mismo me genera el nombre añadiendo template al final y le damos a OK. Ya hemos guardado el template. ¿Para qué nos serviría el template? Pues bueno, si ahora yo voy a crear una historia, en vez de crearla desde cero, en una pantalla en blanco, ya puedo reutilizar mis templates, tanto propios o del sistema. Por ejemplo, voy a coger este template y el sistema ya nos copia tanto el logo de la empresa como el título y pone los mismos objetos con la tipología. Entonces, en cada uno tenemos que ir añadiendo, pues si hemos definido que los filtros aparecerán siempre en la pantalla izquierda, en la parte izquierda de la pantalla, pues ya podemos aquí añadir filtros. Claro, eso es un template. Ahora tenemos que definir sobre qué modelo recuperamos datos, ¿no? Aquí ya deberíamos pues, ir a buscar nuestro modelo de datos. Aquí pasa exactamente lo mismo. Aquí hemos definido que iría una gráfica, pues esta gráfica, ¿sobre qué modelo? Pues tendríamos que ir a
recuperar el modelo. Esto es muy interesante cuando queremos tener una imagen corporativa que esté muy predefinido, y pues esta es la manera de, a la hora de crear cuadros de mando, que todos los cuadros de mando tengan esa misma imagen corporativa. ¿De acuerdo? Esto luego podríamos guardarlo como historia y ya tendríamos nuestro informe. Esto serían las plantillas. Otra funcionalidad que nos gustaría explicar en este webinar es mediante el menú, es el tema del monitor. Lo guardamos, dejamos de guardar. Este monitor es una herramienta que nos da información sobre nuestro sistema. En esta primera pestaña nos indica el número de megas que contienen nuestros modelos. Aquí sale el total de megas por cada modelo o el total de megas que tiene por usuario. Es una forma de poder llevar el control de los modelos que son de import data, que tenemos datas que hemos subido la información a la nube, ¿vale? Otra pestaña es el número, otra información que nos puede dar esta aplicación es el número de transacciones, el número de acciones que ha hecho el usuario. Y esta es muy interesante, que es el tema de los errores que se van produciendo en el sistema. Tenemos un log en el que podemos ver el usuario y podemos llegar a ver un poco el error técnicamente, qué problemas existen. Y eso es muy interesante para el departamento de IT, de poder hacer un seguimiento, ¿no?, de cómo trabajan los usuarios. Todas estas opciones estarían dentro de System Monitor. Otra de las funcionalidades que queremos explicar, que hemos comentado en la presentación, es el tema del Business Content. Para llegar al Business Content, vamos a ir al Browse y le damos a Content Network. El Content Network, como comentábamos, no deja de ser objetos que ya están creados, historias, modelos que ya están creados y que se nos ofrece la oportunidad de poderlos reutilizar, ¿vale? Vamos a, por ejemplo, ver unos ejemplos dentro de esta carpeta. Podemos ver los diferentes ejemplos que nos proporciona el sistema. Aquí tenemos una columna donde nos indica si han sido importados o no. Este es muy interesante, que es para saber el uso de las historias y modelos. Si, por ejemplo, vamos a ver el contenido de este ejemplo, hay una breve descripción y luego tengo la posibilidad de volver a importarlo y aquí nos explica qué objetos están incluidos tanto a nivel de carpeta, historias o modelos. Este modelo ya hemos visto que está importado. Volvemos a la pantalla inicial y aquí lo tenemos puesto como favoritos. Este modelo que hemos importado del content, del business content, nos dice el número de historias que tenemos en nuestro sistema, el número de visualizaciones que hemos tenido, que se ha realizado en este sistema, el número de historias creadas por usuario o el número de historias por carpeta. Luego también tenemos información a nivel de modelos, pues lo mismo el número de modelos existentes, el top 10 de los usuarios que han generado más modelos y demás. Y luego también tenemos la última pestaña, que es la visión de los usuarios. Actualmente tenemos 50 usuarios en este sistema. Nos dicen los usuarios más activos, qué tipo de acciones se realizan, los roles, bueno, toda esa información que, como hemos visto, estaba en el Business Content y se ha importado en este sistema. Podemos reutilizar esta información para no tenerlo que crear desde cero. Esta sería la última funcionalidad que queríamos explicar en el día de hoy. Y vamos a continuar con la presentación. Volvemos a la presentación. Hemos visto todos los pasos, hemos hecho todos los pasos hasta llegar a la historia y poder consultar los datos. En el siguiente punto, lo que queremos es mostrar otros escenarios. Algunos ya están en nuestro paquete. Ese sería un escenario con varios módulos en el que se puede navegar mediante links, tanto por el icono como por el link a las diferentes pestañas de compras, producción, calidad, ventas. Este sería, por ejemplo, análisis de previsión de compras, donde estoy comparando el importe que hemos comprado este año con las compras del año pasado con una previsión. Tenemos varios filtros a los laterales. Aquí tenemos análisis de las compras reales,
con varios totales comparados con el año pasado. Aquí estamos mostrando una tabla para analizar en detalle los pedidos, cada pedido y su posición de material, y estamos analizando cuánta cantidad nos ha entregado el proveedor. También hemos definido unos umbrales, unos threshold, en los cuales se ha definido que si es más de un 80% se mostrará en verde, y si es entre un 60 y un 90 pues se muestra en amarillo. Esto se escoge el tipo de umbral, los colores que queramos mostrar. Una gráfica, gráfica pipe, gráfica de calor, filtros. Aquí podemos escoger el KPI que queremos analizar. Esto también creo que es muy interesante, que podemos tener varios ratios, varios KPIs, y el usuario puede escoger en cualquier momento sobre qué KPI quiere analizar los datos. Tenemos una cuenta de resultados, donde hay un desglose por las cuentas contables hasta llegar al último nivel, que es ya ver propiamente la cuenta contable. Tenemos totales del resultado de ejercicio, otros ratios como EBITDA. Podemos utilizar la geocalización para mostrar los datos de venta según el país del cliente, y aquí en este caso estamos mostrando por burbujas, en el cual cuanto más grande es la burbuja significa que más ventas se ha realizado a ese cliente. Eso sería la visualización en NIOS, en el cual también, aparte de visualizar gráficos, podemos comparar diferentes valores. Podemos realizar un pantallazo, utilizar como una especie de lápiz para seleccionar un valor, y podemos escribir un dato y esto, podemos escribir un texto y esto enviarlo por correo para que lo revise la persona correspondiente. Tenemos otro escenario de FI, que son las partidas abiertas de cliente, en el cual pues bueno, nos aparece cuál es la cuenta, la deuda viva de clientes, la que está vencida, la que no está vencida. Otro cuadro de mando de compras, también tenemos de ventas, de fabricación discreta. Otra cuenta de resultados, en la cual, aparte de, además de mostrar la tabla, también estamos mostrando gráficos y totales. Esta es una cuenta de resultado COPA, en la que tenemos las diferentes sociedades y podemos comparar, y tenemos el total de todas las sociedades. Es un escenario Z, que es sobre afiliación, en el caso que también se ha aplicado umbrales en el mapa, en el cual si hay más altas en la seguridad social, si hay más altas que bajas, se muestra en verde, y si hay más bajas que altas, se muestra en rojo. También cómo sería su visualización a nivel de iOS. Y bueno, llegamos al siguiente punto, que es el SAP BI Roadmap. Bueno, en el Roadmap de SAP se nos dice que SAP Analytics Cloud aparece como la herramienta que hay que tener en cuenta para desarrollar cuadros de mando junto al Luminat 2.0. Esas serían las dos herramientas para poder desarrollar cuadros de mando. Entonces, SAP está apostando por estas dos herramientas. Otra cosa que es interesante explicar es que en el último evento de SAP Tech, SAP comunicó que a partir del 2020 varios de sus productos cloud incorporarán la herramienta de SAP Analytics Cloud embebido. Entonces, herramientas como SAP SuccessFactors, SAP Fieldglass, SAP Ariba, SAP Marketing Cloud, todas estas herramientas que son herramientas cloud, ya vendrán, en su última versión, vendrán con el SAP Analytics Cloud embebido. Esto nos permitirá poder hacer informes, historias, cuadros de mando en la propia herramienta, porque estará embebida. Únicamente que solo se podrán consultar datos de ese sistema fuente. No podremos recuperar datos de otro sistema fuente. Entonces, tiene ciertas limitaciones, como por ejemplo tampoco tiene la parte de planificación. Entonces, bueno, pero bueno, creemos que es muy interesante que ya SAP, al estar apostando por esta herramienta, ya lo está proporcionando en sus otras herramientas cloud. Llegamos al punto de las conclusiones. Y bueno, como hemos podido ver, hemos hecho un caso práctico con el SAP Analytics Cloud. En un momento hemos podido generar una historia para mostrar diferentes indicadores en diferentes gráficos. Y bueno, creo que podemos afirmar que es una herramienta sencilla de utilizar. En este caso, únicamente hemos realizado tareas de reporting, pero bueno, hay que tener en cuenta que también el sistema, ¿no? La herramienta permite realizar tareas de predicción y planificación. Todo ello, ¿no? en una única herramienta. Otro de los puntos fuertes es el tema económico. Estamos hablando de 20 euros por usuario mes. Si luego también
tenemos un sistema BO, podemos llegar a tener reducciones de las licencias. Y la característica número uno es el tema de la integración del SAP Analytics Cloud, tanto con herramientas dentro de la suite de SAP, como hemos visto de SQL Server, de Oracle, de herramientas cloud, como de la suite de SAP, Business Warehouse, Business Objects, SAP FC, S4HANA. Muy bien, ahora es el turno de ruegos y preguntas y nos pueden escribir por el chat cualquier duda que les haya surgido durante este webinar.